Buenas tardes con todos. Soy el doctor Yalta, médico urólogo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Amigos de Tu Salud Primero, en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante consultado por ustedes, un tema que los urólogos vemos con bastante frecuencia a nivel de la consulta externa y es disfunción eréctil. Con respecto a disfunción eréctil, existe amplia literatura que en realidad muestra varias facetas de una enfermedad que por el momento no se ha logrado controlar en sus causas originarias. Sin embargo, lo que sí debo dejar en claro es que la situación en cuanto al manejo de la disfunción eréctil es completamente distinta a la que podíamos encontrar en la década de los 90. En la década de los 90, cuando todavía no existía en el mercado medicamentos como el sildenafil, Viagra, la situación del manejo del cáncer de pene, de la disfunción eréctil, era una situación bastante controversial, difícil de manejar, que como digo, gracias a Dios, en la actualidad esta situación ya no se sigue presentando. Y lo que quiero dejar en claro es que la situación o la patología de disfunción eréctil es fácil de manejar siempre y cuando acudamos de manera oportuna y vertamos todas nuestras consultas respecto a esta condición que aqueja a gran cantidad de pacientes. Si algún paciente en particular siente que esta es una situación muy susceptible, muy propia de él y que por ende no debería ser consultada o no debería ser mencionada, déjenme decirles que están completamente equivocados. La disfunción eréctil, en cuanto a estudios epidemiológicos, representa alrededor del 40% de la patología de varones en alrededor de los 40 o los 50 años. ¿Qué significa esto? Que casi el 50% de los varones que se comprenden a partir de esa edad en adelante van a tener cierto grado de disfunción eréctil. Es cierto también, a su vez, que no todos los grados de disfunción eréctil requieren el mismo manejo. Con respecto a la disfunción eréctil, debemos reconocer que hay dos causas que deben deslindarse completamente una de otra. Es muy frecuente que encontremos pacientes con problemas psicológicos, causas psicógenas, que pueden desencadenar alguna alteración en cuanto a al desenvolvimiento en el aspecto sexual. De otro lado, también debemos reconocer que existen causas orgánicas, causas propias del órgano genital masculino o en general causas del paciente que pueden desencadenar alteraciones en su desenvolvimiento o en su performance sexual. En este momento, yo me voy a abocar básicamente a lo que conocemos como causas orgánicas. Las causas psicógenas, estas causas en las que yo no tengo un buen desarrollo sexual, producto probablemente de mi estrés, problemas con la pareja, ese tipo de situaciones no van a ser comentadas en esta oportunidad, pero es importante recalcar que sí forman o conllevan un importante porcentaje de pacientes que van a tener disfunción eréctil como tal. Es más frecuente que la gente joven que comience a tener cierto grado de insatisfacción en relación a su función eréctil vaya más en acorde con patología de causa psicógena antes que por problemas orgánicos propios. Los problemas orgánicos que pueden desencadenar una alteración en cuanto a la función eréctil son bastante conocidos. En principio, las causas vasculares. Si al órgano peniano no le llega sangre de cantidad adecuada, es muy difícil que pueda lograr o mantener una erección acorde al acto sexual. De otro lado, también existen causas anatómicas, causas endocrinológicas y una serie de causas, como por ejemplo las medicamentosas, que también pueden ser las que originen este tipo de alteración en cuanto a la función eréctil. Muy bien. Con respecto a esta patología, ya se los había comentado, es una situación sumamente frecuente. Sin embargo, a veces no es tan fácil de abordarlo en la consulta externa. ¿Cuándo es que nosotros los urólogos o cualquier médico que pueda entrar en contacto con un paciente con este tipo de patología debe sospechar en la posibilidad de disfunción eréctil? Cuando el paciente, tras la consulta de alguna patología urinaria, urológica, acude a
consultar la misma y al término de haber resuelto todas las consultas concernientes a ese punto, el paciente tiene cierta dificultad para despedirse del médico que lo está tratando. Cuando nosotros encontramos esa situación con total claridad y plena confianza, debemos abordar el aspecto sexual en el paciente. Es decir, si ustedes ven un paciente que tiene ciertos reparos, tiene cierta dificultad, no termina de abordar completamente el tema en el ámbito sexual, ustedes deben sentirse completamente libres y cómodos de abordar o consultar sobre este tema. ¿Cómo podemos nosotros en el ámbito práctico discernir si lo que tiene mi paciente es un problema de índole psicológico o es un problema orgánico? Con una simple pregunta. Consultar sobre las erecciones matutinas. Conocemos nosotros que el principal pico de secreción de testosterona se da en el horario nocturno, en las primeras horas de la madrugada. Es por eso que normalmente los varones tenemos algo que se conoce como erecciones matutinas. Muchos de nosotros se habrán percatado que cuando nos levantamos en la mañana, nos levantamos con cierto grado de erección. Eso es completamente normal y es fisiológico, producto de la secreción adecuada de la hormona testosterona. Cuando el paciente no tiene estas erecciones matutinas o son muy escasas, eso debe despertar la sospecha de que hay un trasfondo orgánico. Hay algo en el organismo del paciente que no está permitiendo mantener una actividad sexual de manera regular o cotidiana. Cuando el paciente, de otro lado, manifiesta tener una erección matutina acorde, con buena turgencia, durante un buen tiempo, pero sin embargo, cuando ya tiene que enfrentar una actividad sexual como tal, no logra penetrar o no logra mantener esta turgencia del pene, eso nos obliga a pensar en la posibilidad de alteraciones psicológicas en el fondo. Estas situaciones deben ser abordadas por un terapeuta sexual o un psicólogo. La patología orgánica es de la que me voy a encargar yo el día de hoy. Cuando yo tengo pacientes que acuden a la consulta abocando o mencionando este tipo de alteración, lo primero que tengo que hacer es una evaluación completa de su historial médico y sexual. Las alteraciones o los traumatismos sobre el órgano genital son una causa importante de alteración en la función eréctil posterior, así como también existen otros factores de riesgo: la obesidad, la diabetes, la elevación de los lípidos o el colesterol, el síndrome metabólico tan mencionado en estos momentos, así como también la edad, son factores de riesgo que van a desencadenar básicamente el inicio y la permanencia de una disfunción eréctil. De otro lado, debemos recordar o reconocer nosotros los médicos que esto en realidad es solamente la punta del iceberg. Toda vez que nosotros encontremos un paciente con disfunción eréctil, debemos reconocer que esta es una manifestación o una alteración del endotelio vascular del pene. ¿Qué significa eso? Que así como están alteradas las arterias del pene, es muy probable que se encuentren también alteradas las arterias del resto del órgano. Es más, ya hay estudios que convalidan la posibilidad de que pacientes que tienen disfunción eréctil en el corto o mediano plazo podrían comenzar a tener alteraciones a nivel de la vasculatura más compleja, como por ejemplo arterias cerebrales o infarto de miocardio. Es importante deslindar esa posibilidad en este tipo de pacientes. Es decir, la disfunción eréctil se convierte en un síntoma premonitorio de una alteración cardiovascular mucho más amplia o más compleja. Doctor, ¿qué tipo de exámenes debo yo solicitar en un paciente o debe tener un paciente que acude a la consulta por disfunción eréctil? Bueno, es importantísimo para nosotros poder evaluar el estado de glucosa en sangre, perfil lipídico, función renal, función hepática, y también es importante tener un conocimiento de cuál es el estado hormonal con respecto a la testosterona. Se conoce que conforme van avanzando los años en el varón, los niveles de testosterona van disminuyendo. Es precisamente en estos pacientes en los que existe un déficit marcado de testosterona, en los cuales la suplementación de esta hormona puede revertir o puede mejorar el manejo de la disfunción eréctil. Muy bien, cuando ya tengo un diagnóstico claro, preciso, sé cuál es
el origen de esta disfunción eréctil, debo proceder yo al tratamiento. Con respecto al tratamiento, hay muchos mitos y muchas verdades en todo lo que conocemos con respecto al tratamiento con la tan mencionada pastillita azul. Muy bien. En principio, lo que debemos hacer es corregir todos aquellos factores que nos generen alteración en cuanto a la función eréctil. Si mi paciente está con sobrepeso, tiene que comenzar a hacer dieta, hacer ejercicio. Si mi paciente tiene niveles elevados de glucosa, tiene que corregir la misma situación para los lípidos y demás situaciones o factores de riesgo que originen o empeoren la función eréctil. Si con esta situación no basta y necesito yo el uso de medicación, aquí como primer escalón terapéutico vamos a hacer uso de los inhibidores de 5-fosfodiesterasa. Aquí a la cabeza tenemos al sildenafil, tan conocida medicación que ha ayudado a cambiar de manera radical el manejo de disfunción eréctil. Pero con respecto al sildenafil o medicamentos similares, hay cosas que debemos tener en claro. No todo paciente que consuma sildenafil o medicamentos similares va a tener una respuesta magnífica a la medicación. Es más, incluso debemos reconocer que existen ciertos factores por los cuales este medicamento no va a funcionar en el paciente. Un grave y craso error muchas veces es la automedicación. El paciente va a la farmacia, compra el medicamento, lo consume y como ustedes entenderán, parte de nuestra cultura previa al acto sexual implica muchas veces la ingesta de alguna bebida alcohólica o incluso el consumo de alimentos grasos. Estas dos situaciones van a impedir la absorción y el metabolismo del fármaco. Por ende, es por ello que muchos pacientes que consumen la tan mencionada pastillita azul pero han consumido antes alcohol o alimento, no van a encontrar ningún efecto benéfico en la toma del fármaco. Para este tipo de situación es necesario decirle al paciente de que el medicamento se consume con estómago vacío y sin haber ingerido alcohol de manera previa. Existen medicamentos de fabricación mucho más recientes, de una generación posterior al sildenafilo, que todos estos inconvenientes pueden manejarlos en cierta medida de una manera más acorde. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, medicamentos como el tadalafilo o el vardenafilo son medicamentos que se pueden consumir incluso con alimento en el estómago. Tardan menos tiempo en generar el inicio de acción y su acción como tal es mucho más prolongada. Mientras que el sildenafilo me da alrededor de 3 a 4 horas, el tadalafilo es un medicamento que con tranquilidad me puede durar todo un fin de semana. Alrededor de 48 horas es lo que se estima que va a funcionar el medicamento dentro del organismo. Doctor, ¿eso significa que las 48 horas yo voy a mantener una erección? No. Eso significa que cuando exista el estímulo sexual adecuado, el pene va a volver a erectarse cada vez que usted requiera del mismo. Muy bien. Si esta medicación no funcionara como tal, existen otros escalones terapéuticos de los cuales podemos hacer uso. Dentro de ellos existen drogas intracavernosas, es decir, ampollas, las cuales administramos directamente al pene y esto puede facilitar la erección. Sin embargo, debemos reconocer que con este tipo de drogas es mucho más factible la predisposición a una condición completamente patológica, anormal, que vamos a conocer nosotros como priapismo. Cada vez que yo tengo un paciente que está recibiendo este tipo de medicación, debo manifestarle que si la erección se extiende más allá de 4 horas o comienza a presentar dolor, es importante que se comunique conmigo o que acuda a una emergencia. Toda erección mayor a 4 o 6 horas es una condición anormal. Si no funciona este tipo de medicación, tenemos aquí los dispositivos llamados vacuum o aspiradores que me permiten jalar sangre hacia el pene para de esa manera mantener una erección durante algún tiempo adecuado. Finalmente, si estas situaciones previas no corrigen la condición de disfunción eréctil, lo que tengo es que plantear la posibilidad de una cirugía de implantación de prótesis peniana. Conclusión, solamente quiero dejar esto y dejar finalmente la discusión sobre el tema. 2 puntos son los que quiero mencionar. El primero de ellos es que todos nosotros los varones debemos reconocer que la disfunción eréctil es una situación que en la actualidad se puede y se debe tratar. No es correcto de que por cuestiones pudorosas el paciente persista con este malestar. En la actualidad la medicina ha podido
deslindar o resolver este tipo de inconvenientes. Y el segundo punto va dirigido más hacia mis colegas. Cuando nosotros encontremos un paciente con disfunción eréctil, no nos aboquemos únicamente a darle la pastillita, a resolver el problema del momento, porque en el fondo lo que tenemos es un problema de endotelio, es un problema vascular general y que si no es abordado de manera oportuna, el paciente podría desencadenar infarto de miocardio o un desorden cerebrovascular posterior. Muchas gracias por su atención.